Esperemos un segundo mientras Ya, inicia, porque ¿ya inició? Sí, sí, señor. señor, ya Sí, inició. señor. Perfecto. Voy entonces ahora a compartir pantalla. Me avisan cuando ya tengan la pantalla. Ya se ve la pantalla compartida, tutor. Pero todavía no ha salido la diapositiva. No, señor, todavía no. Esperemos que debe estarse cargando. Esperemos unos segundos, me disculpan, pero es que esto ya es problema del sistema. Ya sí, todavía no se está compartiendo la pantalla. Te sale la Sí, pantalla pero se ve es el de Teams. Team. Si es que el internet está como lento. ¿Ya ustedes han realizado aportes en el foro? Sí, señor, los individuales, en mi caso, yo ya los hice. Perfecto. Sí, es mejor ir adelantando para que no a lo último no vayan a, a estar corriendo. Y hay un cuestionario que es un trabajo colaborativo. No olviden, voy adelantando en ese cuestionario cuando ustedes, entre ustedes miren cuál es la posible respuesta. Entonces ahí sí, sí que hayan discutido, entonces ahí sí mandan el documento y se lo retroalimento. Porque si yo le retroalimento a una persona una respuesta que me coloque, ¿cierto? Entonces resulta que el resto pues no van a trabajar en eso porque ya pues prácticamente les estoy
desarrollando el cuestionario. Entonces es mejor que ustedes interactúen y, y después ya como se trata del trabajo colaborativo, ya al final, después de sus aportes, de sus matriz DOFA, entonces ahí sí les retroalimento. Profe, mientras que le carga, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el punto individual? Claro, aprovechemos y me van preguntando. Es que yo hago el análisis DOFA sobre, o sea, ya revisé el material sobre el punto que elegí, pero el DOFA es como de las amenazas y las debilidades que yo veo de esa teoría. Sí, los Ah, 4 puntos, las debilidades, las fortalezas, que todo yo, que, que yo que- analizo de que- esa teoría. sobre la teoría que Ah, escogiste. ok, profesor, esa era la aclaración. Gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene dudas mientras termina de cargar la diapositiva? Yo tengo una. Cuéntame. Cuando ya, lo que pasa es que nosotras llevamos en la parte individual, ya hicimos la mayoría el DOFA y demás, pero no sabemos si en la parte colaborativa tenemos que contestar de acuerdo a la parte individual, las 8 preguntas cada una por su cuenta, o es grupal que contestamos esas 8 preguntas. No, lo ideal es que ustedes hagan un trabajo en grupo y ahora si deciden repartirse, ese es un trabajo autónomo de ustedes, ¿sí? Como ustedes quieran Ajá. desarrollar, entonces yo no sé si son 4, pero lo ideal es que todos traten de participar de las preguntas, pues son muy sencillas y tienen ya con lo que vamos a ver hoy y con lo que mañana acuérdense en que ustedes tienen la web con la directora del curso, ¿no? Ujú. Entonces, con lo que con lo que veamos hoy y mañana se complete, ustedes ya tienen como más herramientas para poder desarrollar esa guía de actividades que está propuesta en la tarea 3, ¿de acuerdo? Pero perdóname, es que la pregunta es, digamos que acá en la guía dice, bueno, hay 5 teorías, ¿sí? Cada una escogió su parte individual. Esa parte pues Sí, también la hicimos. Pero sí. en la parte colaborativa son 8 preguntas. La pregunta es, ¿esas 8 preguntas se responden de acuerdo a la teoría del consumidor, la teoría de la demanda, la teoría, o es en general que se responden esas preguntas? No, es puntualmente la pregunta, tiene unas opciones de respuesta. Ok. Ustedes escogen la respuesta y concluyen por qué esa es la respuesta. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Si el más tiene, me avisan. Creo que ya tienen la imagen. Sí, profe, ya. Listo. Señor. Bueno, entonces ya estamos en el segundo CIPAS. Ahora falta que me avisan cuando corra porque no, el internet está como... Está muy lento. Mientras tanto, les hago una pregunta. Este segundo trabajo, que corresponde a la tarea 3, tiene que ver mucho con lo que vimos, conceptos que vimos en la tarea anterior. ¿Quién de ustedes me quiere decir qué es la teoría de la demanda? ¿De qué se acuerdan? ¿O qué entienden ustedes? Es la teoría que hace referencia al consumidor. Sí. ¿Y qué más nos dice esa teoría? Explica la relación que hay como entre el precio del bien o el servicio y la cantidad que los consumidores pueden adquirir o comprar. Comprar a determinado precio, ¿cierto? Entonces, hablamos en la tarea 2 que demanda, la palabra demanda, se asocia a compra, se asocia a adquisición. Primero que todo, tienen que partir de que la economía
es el estudio de dos agentes económicos, productores y consumidores o familias y empresas, ¿cierto? Y que esas familias y empresas interactúan en un punto que se llama el mercado. Y que a partir del mercado los economistas crearon las teorías, ¿cierto? La teoría de la demanda o ley de la demanda y la teoría de la oferta o ley de la oferta. Y que esa teoría de la demanda, así como lo acaba de decir la compañera, se refiere a esa cantidad de bienes y servicios que estamos dispuestos a comprar, a demandar, a adquirir a un determinado nivel de precio, ¿cierto? Y ustedes ya están viendo la diapositiva, ¿cierto? La curva por la relación inversa que hay entre los precios y las cantidades demandadas, ¿cierto? Es decir, si se disminuye el precio, aumentan las cantidades, y si por el contrario aumenta el precio, disminuyen las cantidades. Por eso esa pendiente negativa de la curva de demanda. También habíamos hablado de otros aspectos, ¿cierto?, que hacen que esa curva de demanda se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha de la curva original. Ya hablábamos que ese desplazamiento de toda la curva se daba por tres situaciones fundamentales. La primera, la variación en los gustos o preferencias de los consumidores. La segunda, la variación en los ingresos de los consumidores. Y la última, la variación en los precios de otros bienes. ¿Hasta ahí tienen todo claro, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, señor. En parte no. Bueno, la otra ley fundamental de la teoría del mercado es la ley de la oferta, que es lo contrario a la demanda. Ya oferta, ¿cierto?, se tiene que relacionar con producción, se tiene que relacionar con venta, ¿cierto? ¿Y qué dice la teoría de la oferta? Que es esa cantidad de bienes y servicios que estamos dispuestos a producir, a vender o ofertar a un determinado nivel de precio. Contrario a la demanda, la curva de oferta tiene pendiente positiva porque la relación no es directa entre precios y cantidades, sino hay una relación inversa. Si aumentan los precios, aumentan las cantidades ofrecidas, y si disminuyen los precios, disminuyen las cantidades ofrecidas. También hay casos en donde esa curva de oferta se desplaza hacia la izquierda o a la derecha de la curva original. Principalmente, ¿por qué casos? Por el incremento, ¿cierto?, de los costos de las materias primas o insumos y por los cambios tecnológicos. ¿Cuál es el punto ideal entre las teorías de oferta y demanda? El punto de equilibrio, que gráficamente está representado por aquel punto de intersección entre las dos curvas, entre la curva de oferta y la curva de demanda. Y ese punto de equilibrio, ¿cierto?, ¿qué significa? Que en ese punto están de acuerdo compradores y vendedores para intercambiar ese bien o servicio. Eso es lo fundamental que ustedes deben tener en cuenta del pasado trabajo para iniciar este. El primer tema, que ustedes ya lo han visto ahí en su guía de actividades, en las DOFAs que están enviando, es la teoría del consumidor. ¿Y en qué se basa esa teoría del consumidor? Se basa principalmente en cómo nosotros, ¿cierto?, distribuimos nuestro ingreso, ese ingreso que nosotros ganamos.
Y ese ingreso nos sirve para determinar en forma racional qué vamos a consumir, ¿cierto? ¿Qué vamos a consumir? Y ahí está muy importante la utilidad, ¿cierto? Nosotros consumimos racionalmente aquello que nos genera una mayor utilidad. Hay dos principios, apreciados estudiantes, que deben tener en cuenta. La utilidad total siempre es creciente. Y aquí vamos con la utilidad marginal. Cuando en economía les hablen ustedes de marginal, la palabra marginal quiere decir adicional. Y aquí nos dice que en el otro principio la utilidad marginal es decreciente. Y vamos a ver esto en un ejemplo que está en sus guías con lo de los vasos de agua, ¿cierto? Cuando uno está con mucha sed, ¿cierto? Y se toma un vaso de agua, la utilidad es máxima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le calmó la sed. Cuando uno ya se toma el segundo vaso de agua, ya la utilidad no es la misma, porque ya calmamos la sed y de pronto nos quedaba otro poquito. Pero ya después del tercero dice uno, no, ya a veces ni se lo toma, ¿cierto? Entonces esa utilidad empieza a ser decreciente. Nosotros tenemos, a ver, cuéntame, dime. Conforme al nivel de necesidad que tenga. Discúlpame, ¿cómo dices? El ejemplo que colocaba acerca del vaso de agua se relaciona con la Es, necesidad en este momento. sí, es un principio en que se habla que cuando uno aumente cantidades adicionales, ¿cierto?, de un bien, la utilidad cada vez más, cada vez que aumente uno unidades adicionales, la utilidad va a ser menor, ¿cierto? Y eso se da en todo. Si ustedes van a un restaurante en donde hay eso de que piden y van escogiendo y de pronto comen de una cosa, al comienzo todo lo que coman representa una gran utilidad, pero seguramente si ustedes escogieron de ese buffet más de lo que su utilidad les permitía, ¿cierto? Ya figúrese que en el plato quedan muchas cosas ni siquiera sin probar, porque ya la utilidad es decreciente. ¿De acuerdo? Esas preferencias que nosotros tenemos por el consumo tienen unas características, que son la completitud, la transitividad y la insaciabilidad. Ojo con esta primera de la completitud, que está relacionada de pronto con un punto que viene un ejercicio que hizo la directora en el trabajo que van a presentar, y que entre mandarinas, entre varias frutas, ¿sí se acuerdan de esa? Los que ya hayan visto el cuestionario, que qué utilidad les representa más, ¿cierto? Entonces, para que entiendan, acá les coloqué un ejemplo muy sencillo. La completitud es simplemente ustedes como consumidores, cuando están eligiendo, vamos a suponer que van a elegir entre dos bienes, toman una decisión. O eligen consumir el bien 1 o eligen consumir el bien 2, o les da lo mismo consumir el bien 1 o el bien 2. Eso es la completitud. Entonces, o eligen uno de los dos o les da lo mismo elegir cualquiera. Vamos a la segunda, que es la que se relaciona con la pregunta que está en su cuestionario. Acá, si tenemos tres bienes para elegir, ¿cierto? De esos tres bienes que elijo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta
Tenemos el bien 1, el bien 2 y el bien 3. Como consumidores elegimos el bien 1 por encima del bien 2, ¿cierto? Y después aparece un bien 3 y elegimos el bien 2, ¿sí? En lugar del bien 3, da como conclusión que el bien 3 es el que menos vamos a elegir, ¿cierto? Entonces, la conclusión es que necesariamente vamos a preferir el bien 1 al bien 3. ¿De acuerdo? Y la insaciabilidad es la condición que tiene el consumidor, que cuanto más consumamos, pues es mejor. Todo esto mañana se lo van a ampliar en su webcontra. Ustedes todo lo que estamos viendo lo pueden mirar en su bibliografía que está alojada ahí en el entorno. Y cualquier duda, ahora que terminemos la sesión, volvemos a mirar todos los canales de comunicación que tienen conmigo. Hay otro término importante dentro de esta teoría del consumidor, que son las curvas de indiferencia. Aquí traté de mostrárselo de la manera más sencilla, porque de pronto esto se habla en otros términos si todos estuvieran estudiando economía, pero a ver, cuéntenme ustedes de qué programas son. Administración de empresa. Administración, ¿de dónde más hay programas? Contaduría pública. Contaduría, ¿de dónde más? Creo que esos son los dos programas, de pronto no sé si hay de alguna tecnología. Entonces ustedes como contadores, ¿cierto? Como administradores necesitan conocer las bases de la economía. El que va a ser economista necesita profundizar sobre muchos aspectos porque la carrera es economía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son esas curvas de indiferencia? Son herramientas que se utilizan en economía para comprender cómo los consumidores eligen entre diferentes alternativas de consumir un bien u otro. Entonces aquí tenemos un bien Y en el eje de las Y y tenemos un bien X en el eje de las X. Fíjense que en el punto 1 preferimos consumir más del bien Y que del bien X, ¿cierto? Y en el punto 2, lo contrario, decidimos consumir más del bien X que del bien Y. Esto es llamado en economía, entonces, las curvas de indiferencia. La unión de esas decisiones que toman los consumidores de elegir entre una y otra alternativa, la unión de esos puntos forma la curva de indiferencia. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bien, otro concepto que hay en la teoría del consumidor son los mapas de esas curvas de indiferencia. Simplemente los mapas de esas curvas de indiferencia son los distintos niveles de utilidad que alcanza una persona cuando va a elegir entre diferentes canastas de bienes. En una primera gráfica está eligiendo entre consumir pollo o comprarse un vestido, en el otro entre consumir otro artículo de tal y consumir otro y a lo mismo. Todas esas curvas que tenemos individualmente los consumidores, que están representadas, se llama mapa de indiferencia. Hay otro concepto básico dentro de la teoría del consumidor, es la restricción presupuestaria, y se identifica por una línea recta, ¿cierto? Y en el eje Y se representan dos bienes, se representa un bien X2 y un bien X1. ¿Y qué es esa restricción? Nos muestra las combinaciones de bienes
perdón, las combinaciones de bienes que puede hacer un individuo con su ingreso. Si nosotros tenemos este ingreso, quiere decir que en cualquier punto consumimos de ese ingreso tanto del bien X2 y tanto del bien X1, ¿cierto? Entonces, este es el límite, nuestro ingreso es el límite para consumir o el bien 2 o el bien 1. Así como lo observamos entre las curvas de oferta y demanda en el mercado, ¿cierto? Y que era el punto de intersección en donde se ponen de acuerdo compradores y vendedores para elegir un bien o servicio, el equilibrio del consumidor, ya vimos las curvas, ¿cierto? De preferencias, ya vimos la restricción presupuestaria, y el equilibrio del consumidor está en donde, en el punto E, donde corta nuestro ingreso con esa curva. Ahí es donde nosotros tenemos el equilibrio y tenemos la mayor satisfacción, y lo dice la diapositiva. El equilibrio del consumidor es el punto óptimo donde un individuo logra obtener la máxima satisfacción al comprar bienes y servicios considerando su ingreso y, lógicamente, los precios del mercado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, señor. No, pues. Vamos con el otro lado. Ya vimos del lado del consumidor. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con teoría de la producción, ¿cierto? ¿Y qué es esa teoría de la producción, esa rama de la microeconomía que estudia la relación entre los insumos utilizados por las empresas en sus procesos productivos para obtener pues esa producción deseada? ¿Por qué es importante esta teoría de la producción? Para entender cuándo somos eficientes como empresarios. ¿Y por qué es importante la teoría de la producción? Porque nos permite identificar cuál es la combinación ideal para maximizar esa producción y, lógicamente, minimizar costos. Entonces ahí es donde nosotros, como grandes empresarios, que van a ser ustedes, ¿cierto?, empiezan a mirar cómo empiezo a jugar con esos insumos que me ofrece el mercado, ¿cierto?, para obtener la mejor productividad con el menor costo y así maximizar esa producción, ¿cierto? Entonces ahí es lo que tengo que pensar. Voy a producir, ¿será que utilizo más mano de obra? ¿Será que utilizo más maquinaria? Y eso, de forma sencilla, es lo que se llama la teoría de la producción. ¿A dónde nos lleva la teoría de la producción? A una función, ¿cierto? A determinar matemáticamente con ustedes, vuelvo y les repito, ustedes son estudiantes de otros programas diferentes a economía, vamos a identificar, no de forma matemática, sino de forma racional, la función de producción. ¿Y qué es esa función? También es la principal herramienta de la teoría que les acabo de hablar de producción, y que nos describe la cantidad de producción que se puede obtener a partir de la combinación de los insumos. Matemáticamente, ¿cómo se representa la función de producción? Con la letra Q igual a F entre paréntesis K, L. ¿Qué es Q? La cantidad de producción. K, el capital que vamos a utilizar en esa producción. Y L, el trabajo, la mano de obra que vamos a utilizar en esa producción. Ahorita lo vamos a ver, que esa función de la producción se representa en un plano cartesiano, en donde en el eje horizontal
representamos la cantidad de trabajo utilizado o la cantidad de capital, y en el eje vertical la cantidad de producción. ¿Cierto? Aquí es cómo se grafica una función de producción. Ahí vemos, en el eje de las Y está la producción, en el eje de las X la cantidad de trabajo, y ahí se va graficando de acuerdo a lo que se vaya a utilizar. Así como habían unas curvas para la teoría del consumidor de preferencia, para la teoría del consumidor también hay unas curvas, y se llama la curva de isocuantas. ¿Qué es esa curva? Una representación gráfica, ¿cierto? También en un plano cartesiano, donde se muestran, ahí es como ese mapa que observábamos en la teoría del consumidor, aquí es como otro mapa, pero en la teoría del productor. ¿Qué nos muestra esas curvas? Infinitas combinaciones de dos factores con las que se pueden obtener la misma cantidad de producto. Se dice que habitualmente esos insumos pueden ser capital y trabajo, ¿cierto? Pero para no dejarlo sesgado, simplemente vamos a hablar, ¿cierto?, al factor A y el factor B. El factor A puede ser capital, el B puede ser trabajo, o el B trabajo, el A capital, o el A tierra. Es decir, ustedes conocieron en su curso de Fundamentos de Economía los factores de la producción, ¿cierto? La tierra, el trabajo y el capital. Y así como había una línea de presupuesto en la teoría del consumidor que era nuestro ingreso, también hay una línea en la teoría del productor que se llama isocoste. Y ahí lo dice, que es como la capacidad, esa línea que representa la capacidad que tiene el empresario para comprar esos factores, trabajo y capital, para alcanzar el nivel de producción que necesita, ¿cierto? Entonces, así como nosotros como consumidores tenemos una línea presupuestal de nuestro ingreso, el empresario también tiene su línea presupuestal, pero es para decidir cómo maneja esos factores para alcanzar lo que desea producir. Ahí habla de cuánto dinero es capaz de gastar en el capital del trabajo. ¿Y cuál es el costo del capital? Ustedes también lo vieron en su curso de fundamentos. El costo del capital es la tasa de interés. ¿Y cuál es el costo del trabajo? Pues el salario. Gráficamente, esta línea de isocoste nos muestra esas diferentes combinaciones de los factores de producción, capital, trabajo o el que se esté manejando, de acuerdo a con lo que cuente el empresario, el dueño de la organización. Y aquí tenemos, así como teníamos la línea presupuestal de nuestro ingreso, en el caso de la teoría del consumo, aquí tenemos la línea de isocosto. Si ven, en el eje de la Y está la cantidad de capital que necesito para tener mi producción óptima, y lo mismo la cantidad de trabajadores que necesito para poder tener ese ideal de producción. Así como había un equilibrio, ¿cierto?, con respecto, en la teoría del consumidor, había un equilibrio entre las preferencias y la curva del presupuesto. Acá también hay un equilibrio del productor, ¿cierto? Y tiene que ver en ese punto donde se corta la línea del presupuesto que tiene el productor, que es la isocosto que acabamos de ver, con esa curva de isocuantas, que es la elección que hace el empresario entre si tiene más capital o tiene más trabajadores. ¿Qué nos dice entonces ahí la diapositiva?
La empresa debe buscar minimizar el costo de producir un determinado nivel de producción y para encontrar esa combinación de menor costo de factores para un nivel fijo de producción. ¿Qué debe hacer para llegar a este punto? Combinar, ¿cierto? Cuánto capital y cuánto trabajo necesito de acuerdo al dinero que yo poseo para invertir en ese capital y en ese trabajo. Muy bien, compañeros. Les queda, yo traté de explicarles de la manera más sencilla estos temas de económicos. Ya la doctora Irma, mañana de pronto no sé si les va a hacer ejercicio, pero sí les va a, y ya cuando ustedes asistan a la web conference, seguramente ya entenderán mucho más todo lo que se les va a exponer en esa web. Mañana, ¿me recuerdan a qué hora está citada? A las A las 6. a las 6, perdón. A las 6. Yo voy a estar presente ahí, pendiente, pues tengo otra reunión con otro curso, pero ya como les expliqué a mis grupos, lástima que no se conectaron muchos, pero tengan la seguridad que esto que acabamos de ver y sobre todo la reflexión que hicimos al iniciar este encuentro, pues pienso que va a ser muy productiva para ustedes. Abro el espacio de preguntas, de lo que ustedes soliciten, de lo que ustedes necesiten para cerrar este segundo CIPAS de nuestro curso. Los escucho, apreciados y apreciadas estudiantes. Pues, profe, Doctor, por mi parte quedó claro. Creo que tengo que como que verlo con más detenimiento para apuntar y tener claras más cositas, pero estuvo muy chévere la presentación. Muchas gracias. Bueno, Mónica, con mucho gusto. Luisa doctor, Fernanda. el desarrollo de la guía como tal, la vamos a mirar mañana con la directora. No, pero la podemos mirar nosotros. ¿Qué dudas tienes sobre la guía? Pues como mirar básicamente el punto del DOFA a desarrollar. Y pues ya usted inicialmente nos pregunta, nos explicaba cómo hacíamos el desarrollo los cuestionarios. Sí, seguramente mañana les profundizarán, pero de todos modos, gracias de todos modos por la pregunta. Cuéntenme ustedes, a ver si se acuerdan cuáles son los canales de comunicación que tienen conmigo para todo lo que se les ofrezca. Está la herramienta de Teams, el correo, ¿Cierto? En la herramienta de el Teams foro. y el correo, muy bien. El foro donde estamos trabajando, que por ahí me pueden hacer preguntas, ¿cierto? En Teams, ustedes saben que si entran al primer entorno encuentran las agendas de acompañamiento docente. Ahí está mi agenda de acompañamiento. Tengo unos horarios. Ya muchos de ustedes me escriben y yo les voy contestando sobre dudas puntuales, bien que tengan que ver sobre la guía de actividades o alguna situación que se les esté presentando con el foro de trabajo colaborativo, ¿cierto? A veces si se les presentan dificultades personales en la entrega, etcétera, toda la comunicación la pueden hacer en esos horarios que tengo planteados en la agenda de acompañamiento docente o directamente me escriben por la mensajería interna o dejan su inquietud en el foro de trabajo colaborativo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras inquietudes tienen? Recomendaciones generales que les voy a hacer, también los hice. No olviden que cuando uno está haciendo cualquier tipo de trabajo, no es microeconomía, uno tiene que utilizar unas herramientas, unos recursos, unas lecturas,
unos videos, lo que ustedes quieran. Y esos videos, ¿cierto?, fueron hechos por personas que se esforzaron en hacer ese material. Entonces, simplemente, si ustedes consultan, tuvieron presente X o Y autor, relaciónenlo, porque eso es lo que se debe hacer. No vuelvo y les repito, no en micro, sino en todos los trabajos. Mire, yo hablé sobre la DOFA, sobre la teoría de la demanda, y me ayudó mucho esto. Y yo hablé sobre la teoría del productor, tomé este video, lo que ustedes quieran, referéncienlo. En la medida que ustedes empiecen a eso, ya lo toman como hábito. Y siempre porque uno nunca puede presentar algo, ¿cierto?, tal y como otro autor lo presentó, porque eso le llama plagio. Y eso nunca lo debemos hacer. Entonces lo mejor, fácil, mire, esto fue referenciado. Ahora, nosotros, ¿qué evaluamos? La parte que ustedes puedan con sus palabras expresar sobre los temas planteados. Estamos en un ejercicio académico y acá uno no mira a profundidad de cómo lo dijo, solamente si se dio a entender, eso es lo importante. Pero imagínense ustedes, y tal vez les comentaba a ustedes en la pasada o a otros estudiantes, que saca un docente con revisar un aporte que fue copiado textualmente de la internet. Cuando a uno le queda fácil, y eso lo hace uno llega y pone esto y tal, y sale lo mismo que está en la internet, le suben a uno como aporte en el trabajo. ¿Ustedes creen que retroalimentarle eso a un estudiante sirve? ¿Qué le va a servir? Ni siquiera de pronto entendió lo que copió. Mientras si miran, analizan, los temas no son complicados. Y por eso les digo, si ustedes tienen esa meta de la que hablábamos cuando iniciamos esta reunión, si tienen esa meta, seguramente dirán, no, este ejercicio para qué voy a copiar si yo lo que necesito son conocimientos, lo que necesito es perfeccionarme en lo académico y en lo personal. Entonces no me sirve de nada, ustedes van desechando, porque como les vuelvo y les repito, para uno como docente es muy gratificante que los estudiantes saquen 4,5 y 5. Pero más gratificante es conocer que hay estudiantes honestos y preocupados de su proceso y no se están engañando. Porque cuando uno de pronto coloca algo que no hizo o lo hace por cumplir, ni está ayudando al compañero con el trabajo X, Y o Z, sino se está perjudicando y se está perjudicando él. Entonces, para que siempre tengamos en cuenta esas referencias, en no copiar y pegar, en utilizar los canales de comunicación conmigo, que soy una persona dispuesta a colaborarles en todo lo que necesite. No se vayan a preocupar si no hay participación de sus compañeros. Yo califico a ustedes como personas responsables, simplemente deben colocar en sus trabajos las personas que aportaron en el foro, que aportaron con el trabajo colaborativo.